Se hizo pública la propuesta de una comisión de reformas creada por el Ejecutivo para superar la crisis del IES. La Corte Nacional de Justicia pospuso la decisión sobre la entrega de armas incautadas a la policía. El examen supletorio y la pérdida de año regresan al sistema educativo ecuatoriano desde este periodo escolar. La turista extranjera que fue mordida por un tiburón en Galápagos relata los momentos dramáticos que vivió cuando fue atacada. Los gastos por importación de combustibles superan a los ingresos petroleros, según el ministro de Energía. El planeta registró ayer el día más caluroso de la historia. La Organización Meteorológica Mundial declaró iniciado el fenómeno de calentamiento El Niño. El régimen talibán ordenó el cierre de todos los salones de belleza y peluquerías en Afganistán. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Arrancamos con la pregunta: ¿qué cambiará para los afiliados al IES si se aprueba la reforma al sistema de pensiones? Empezamos. Crisis del IES. La propuesta para salvarlo. El plan de reforma al sistema de pensiones del IES contiene cambios que, según la comisión especializada, darán sostenibilidad al sistema y garantizarán el pago mensual a futuros jubilados. La propuesta fue presentada por el coordinador de la comisión, Augusto de la Torre, en un evento en una universidad en Quito. Alberto Luna tiene los detalles. La propuesta de reforma al Fondo de Pensiones del IES fue presentada oficialmente este miércoles. Plantea que ahora se pague el aporte también por los 13º y 4º sueldos. Se propone implementar mecanismos para que la afiliación al Fondo de Pensiones sea obligatoria para los trabajadores independientes. El sistema ha perdido credibilidad. Hemos conversado con una gran cantidad de la población ecuatoriana que no quiere afiliarse. Los abogados, los contadores, los médicos, los dentistas, los freelancers. Y que la pensión tenga dos componentes, una pensión básica y otra variable, para que exista mayor proporcionalidad entre el tiempo de aporte y el tiempo de beneficio. Es decir, que una persona recibe una mejor pensión si se jubila a mayor edad. Este sistema de pensión básica más pensión variable, lo que va a pasar es que para el jubilado de menores ingresos, la mayor parte de su pensión va a estar determinada por la básica. Esto ayuda a que la reforma no va a alterar el nivel de las pensiones de afiliados de ingresos medios y bajos. Los afiliados de ingresos altos sí se van a dar cuenta que su pensión es menor, porque el subsidio para ellos es menor. La propuesta contiene también planes de ahorro para que los jubilados reciban ingresos adicionales y la creación de un nuevo directorio en el IES que solo maneje el fondo de pensiones, no el sistema de salud del Seguro Social. Lo que no se modifica es la edad mínima de jubilación de 60 años ni se incrementa el porcentaje del actual aporte del 11,06%. La reforma nace de un diagnóstico al Fondo de Pensiones que determina que el actual diseño del sistema es inviable al no lograr cubrir las pensiones, porque da beneficios inequitativamente, porque tiene baja cobertura y porque ha sido manejado con criterios políticos. Estamos entrando en una zona de peligro en la cual no va a haber dólares para pagar las pensiones de los jubilados. La comisión no abordó reformas al sistema de salud porque ese tema no fue parte del trabajo encomendado por el gobierno. De aprobarse la reforma, los 5 años de mejores sueldos ya no serán la base para establecer la pensión. La mensualidad del jubilado se fijará tomando en cuenta hasta 30 años de salarios. Además, se incrementarían los años de aporte para poder jubilarse. Luisa María Heredia con la explicación. Si bien la propuesta para reformar el sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se basa en mantener la edad mínima de jubilación en 60 años,
hay un cambio: el aumento gradual de la cantidad de aportaciones requeridas para jubilarse. Para jubilarse a los 60 años de edad se deberá tener 35 años aportando. Para hacerlo a los 65 años de edad, 25 años aportando. Y así el tiempo de aporte se va reduciendo en 2 años hasta llegar a 15, que es lo que tendrán que haber aportado quienes quieran jubilarse a los 70 años de edad. Para jubilarse a cualquier edad se deberá tener 40 años aportando. Muy sensato. Cómo se arma cualquier sistema de pensiones en el mundo. En cuanto al monto de las pensiones, actualmente se calculan con base en los 5 mejores años de ingresos del afiliado. Pero a partir de la reforma también se aumentará poco a poco ese número, hasta llegar a los 30 años de mejor remuneración. Esa transición tomará 25 años. En el primer año de vigencia de la reforma, 2024, por ejemplo, las pensiones se calcularán con base en los 6 mejores años de remuneración. En el segundo año, con los 7 mejores. En el tercero, con los 8 mejores. Y así hasta llegar a los 30 mejores años en el 2049. El argumento de la comisión es que estos cambios aliviarán el gasto en pensiones del IES y se alargará la vida del fondo. Las diferencias entre los términos de la póliza de seguros y el contrato de reaseguros del caso marítimo de las Fuerzas Armadas pone en riesgo la cobertura de 544 embarcaciones. Aunque la póliza reconoce cobertura total, el reaseguro solo respondería ante ciertos siniestros. Por ejemplo, si los submarinos se sumergen, no tendrían cobertura. El seguro de casco marítimo es el que cubre los daños y pérdidas que ocurren en las embarcaciones. El Ministerio de Defensa tiene aseguradas 544 unidades que corresponden a las fuerzas naval, terrestre y aérea. El valor asegurado asciende a $736.638.000. Pero hay situaciones extrañas. En septiembre del 2021 se adjudicó el aseguramiento del casco marítimo por un año a la empresa aseguradora del Sur por $12.690.000. Al llegar septiembre del 2022, se extendió la póliza por 60 días, por $2 millones. Y desde entonces, ese ha sido el procedimiento: no llamar a un nuevo concurso, sino prorrogar el contrato. Pero ese es quizás el menor de los problemas, ya que al revisar la póliza del seguro del casco marítimo de Fuerzas Armadas, se señala con claridad que la aseguradora y el reasegurador en ningún caso podrán presentar dentro de su oferta exclusiones adicionales a las establecidas a nivel internacional para cada cláusula y o trascobertura requerida en estos pliegos, considerando las actividades que desempeñan las unidades aseguradas de las Fuerzas Armadas. Y es precisamente eso lo que ocurre en el contrato de reaseguros. Hay condiciones que cambian. Por ejemplo, los 2 submarinos que tiene la Armada, el Shiri y el Huancavilca, valorados en $140.800.000 cada uno, solo tienen cobertura en superficie. Sí, como lo escuchan. El reaseguro está condicionado a que, si los submarinos entran en funcionamiento, estos se utilicen en el mar para operaciones de superficie, solo hasta que cada submarino haya completado el próximo dique seco y que el capitán Geoff Thomas haya cumplido la respectiva inspección. Es decir, si el submarino se sumerge, que es para lo que sirve un submarino, pues pierde su reaseguro. Y si están en reparación o en mantenimiento en el muelle de submarinos de la base naval y ocurre un siniestro, pues tampoco tienen cobertura. Pero no es lo único que llama la atención. La póliza de seguro señala que dentro de la actividad que reconoce desarrollan las unidades aseguradas está proteger, controlar y vigilar los espacios acuáticos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Pero el reaseguro impone como límites de navegación las aguas territoriales del Ecuador y de su zona económica exclusiva. Estas diferencias entre lo que está asegurado y las condiciones que impone el reaseguro, en caso de que ocurra un siniestro, dejaría al Ministerio de Defensa sin la posibilidad de recuperar los valores de las unidades perdidas. Y pese a que esas condiciones varían generando una ilusión de cobertura, en lugar de convocar a un nuevo concurso donde se corrija aquello, se continúan extendiendo las pólizas, en una apuesta de fe a que ojalá no pase nada. Ecuavisa intentó obtener versiones del Armada, del Ministerio de Defensa y la empresa aseguradora. Hasta el momento no hay respuesta. El fenómeno de calentamiento de El Niño ya es un hecho a escala mundial. Andrea Báez nos acompaña para darnos más detalles. Andrea. Sí, Juan Carlos, con la llegada del fenómeno del Niño, el planeta arde en varios territorios.
Clima. El mundo está que arde. La Organización Meteorológica Mundial declara iniciado el fenómeno de calentamiento del Niño y advierte que los gobiernos deben prepararse para eventos climáticos severos. Temperaturas récord, pero también lluvias y sequías plantean desafíos para la salud, los ecosistemas y las economías, mientras que los mapas de predicciones apuntan a condiciones extremas en gran parte del mundo. La comunidad científica confirmó que el mundo está ya frente al fenómeno del Niño, alteración oceano-atmosférica que ha vuelto 7 años después del último evento, aunque ahora con proyecciones de comportamientos extremos globales. Un doble golpe para el planeta, se ha dicho, en función de la suma de este fenómeno con el calentamiento causado por el hombre debido a la quema de combustibles fósiles. La proyección del Organismo de Naciones Unidas respecto del régimen de lluvias por el fenómeno marca los niveles más intensos en una franja sobre el Pacífico Central frente a las costas de Ecuador. Sobre la temperatura superficial en el planeta, en cambio, se indican niveles inusualmente altos en casi todo el mundo. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial ha advertido que los gobiernos deben prepararse para más eventos climáticos extremos, así como temperaturas récord en los próximos meses, que hay que salvar vidas y medios de subsistencia, han dicho. Pues habrá lluvias extremas en el sur de los Estados Unidos, partes de América del Sur, el Cuerno de África, donde hay una población extremadamente vulnerable, como en Somalia, Eritrea o Etiopía, y en Asia Central, con la presencia de intensos ciclones tropicales y afectaciones para miles de millones de personas en el planeta. Uruguay es uno de los países de América donde ya se sienten las graves consecuencias de condiciones climáticas alteradas. La nación sudamericana sufre la peor sequía en 40 años y a la capital, Montevideo, solo le quedan de 7 a 10 días de suministro de agua potable. Belis González con los detalles. La cuenta regresiva para que Uruguay se quede sin agua potable comenzó. Las autoridades anunciaron que las reservas del embalse de San Severino se agotan y solo le quedan de 7 a 10 días. Después de eso, no será apta para el consumo. Me impresiona, me da como un anuncio de muerte, de la sequedad absoluta. Aunque la crisis afecta principalmente a la capital Montevideo y sus alrededores, la alarma es general, pues el resto de los depósitos de agua uruguayos también están reduciendo su nivel. Para evitar que el suministro se agote por completo, el gobierno uruguayo ordenó mezclar el agua dulce de los embalses con la del mar, provocando que el líquido que sale de los grifos tenga un alto contenido de cloruro y sodio y sea intomable. Solo la lluvia podría aliviar la emergencia en Uruguay, mientras que las autoridades insisten en que reforzarán la distribución de agua embotellada. El país enfrenta su peor sequía en 43 años, pero es una situación que también se hace sentir en sus países vecinos, Chile y Argentina, en zonas donde no llueve fuerte desde hace 3 años. Cuando regresemos, los talibanes ordenaron el cierre de todos los salones de belleza y peluquerías en Afganistán. Y también ya llegó a Guayaquil la turista extranjera que fue mordida por un tiburón en Galápagos. Tenemos su testimonio, ya volvemos. La turista mexicana que sobrevivió al ataque de un tiburón en Galápagos llegó a Guayaquil esta tarde. La mordedura ocurrió mientras la mujer hacía snorkel y ahora se recupera en una casa de salud. Estefanía Arias con su testimonio. Su traslado duró 2 horas 45 minutos. La turista mexicana llegó esta tarde a Guayaquil en un avión naval, acompañada de un médico. En la pista la esperaba una ambulancia y personal del Ministerio de Salud. La víctima de 42 años fue atacada a la tarde del lunes por un tiburón mientras hacía snorkel en la isla Baltra, en Galápagos. Y luego yo estaba llegando a la costa y de repente sentí pues como un golpe. Entonces no me di bien cuenta de qué era, pero como cuando estaba nadando sentí la pierna más entumida y un poco más pesada. Entonces luego vi que llegaba un pelícano cerca de mí y cuando volteé ya vi que había sangre. Entonces me puse un poquito más nerviosa y traté de pedir ayuda. La extranjera fue auxiliada por otros visitantes y personal de la Armada, quienes en una lancha la trasladaron hasta el muelle de la isla Santa Cruz.
Ya en la casa de salud, los médicos confirmaron que el tiburón le mordió la pierna derecha a la altura de la rodilla y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Mover su dedo, existe la circulación porque hay el pulso todavía. Fuera de cámara, el Ministerio de Salud confirmó que la paciente está estable y que permanecerá en una casa de salud de la entidad para continuar con su recuperación. 6 de cada 10 niños que acuden a las consultas públicas y privadas llegan con síntomas respiratorios agudos debido a la mayor propagación de virus causada por los cambios climáticos. Betsy Granja habló con varios especialistas. Es la consulta externa del Hospital Roberto Gilbert de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Hay aproximadamente 500 pacientes de al menos 3 provincias. Acuden por atención médica cada día, un 30% más desde la semana pasada. Según el neumólogo pediatra José Luis Saltos, 6 de cada 10 niños que son atendidos registran síntomas agudos producidos por el virus sincitial respiratorio, la influenza, entre otros agentes infecciosos. Virus que normalmente se presentan en una época definida del año, pero con los cambios de temperatura que hemos tenido, se ha alterado su comportamiento. En este hospital pediátrico actualmente 65 menores de edad fueron internados por afecciones respiratorias, solo durante la última semana. Hay niños que tienen un virus en la enfermedad, hay niños que han tenido 2 virus al mismo tiempo. También en Loja, según las autoridades, durante las últimas 2 semanas, se incrementaron las atenciones por síntomas respiratorios en el Hospital Regional Isidro Ayora. Ayer 60% de los pacientes que acuden a diario, que son aproximadamente 400 menores de edad, presentan cuadros clínicos agudos por este problema. Tenemos pacientes desde un mes de edad hasta 10, 12 años, que generalmente que ingresan con este tipo de patología. Las complicaciones más se dan en los más pequeñitos, sobre todo en los lactantes. Los médicos recalcan que se debe evitar enviar a un niño a clases con síntomas gripales, pues esto solo será un foco de infección para otros menores que son más vulnerables y con riesgo a ser hospitalizados. El Pleno de la Corte Nacional no logró aprobar la resolución para entregar a la policía las armas decomisadas en delitos. Varios jueces expusieron preocupaciones y aún no hay acuerdo al respecto. Informa Jacqueline Rodas. Aún no hay vía libre para que los jueces entreguen a la policía las armas, municiones y explosivos decomisados en hechos delictivos. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reunió para tratar la resolución que fue expuesta por el juez penal Felipe Córdoba. Varias armas incautadas, almacenadas, que no tienen un uso. Entonces, a través de la norma le permite al juzgador declarar o autorizar el uso de determinados bienes. Hubo magistrados que expresaron preocupación, por ejemplo, sobre el riesgo de que la policía use armas que antes eran de delincuentes. Es una evidencia de delito, que los muertos aparte de la misma huella y no vamos a saber quién mató a quién. Se propuso aclarar cómo se escogerá a la entidad beneficiaria de las armas. Se mencionó a la policía, pero también a las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Gobierno. Y que no solo se resuelva el destino de las armas, sino además de otros bienes decomisados como la maquinaria de la minería ilegal. En lugar de que el ejército le destruya con una granada, esos deben pasar al uso, qué sé yo, del Ministerio de Obras Públicas, ahora que se necesita tanto esto, de los municipios, de los consejos provinciales. El presidente de la Corte, Iván Saquicela, decidió no someter el documento a votación. ¿Qué les parece, compañeras y compañeros, si recogemos las sugerencias para incluso ya traer el proyecto con algunas correcciones? No todas, porque hay algunas que todavía no hay acuerdo. El debate seguirá en la próxima sesión del Pleno. Más adelante en Televistazo, las consecuencias de la minería ilegal en Tena, provincia de Napo. La pérdida de cultivos y la reducción de ecoturistas son solo 2 de los efectos. Además, Afganistán sin salones de belleza. La orden talibán se suma a la lista de prohibiciones para las mujeres en ese país. Pese a las constantes denuncias, la comunidad de Yutsupino en Tena sigue sufriendo las consecuencias de la minería ilegal. El turismo se aleja de una provincia que tiene 2.500 hectáreas afectadas y necesita una remediación urgente.
Deforestación, agua contaminada y malos olores son las huellas que aún sufre la comunidad de Yutsupino en Tena por la minería ilegal. Las mafias entraron de manera masiva desde noviembre de 2021 y arrasaron con lo que podían. Sin embargo, en febrero de 2022, el gobierno en un operativo incautó 148 máquinas de las 250 que se habían apostado en el sitio, con 700 personas. Pese a ello, hoy la situación sigue igual. Un equipo de la agencia EFE constató en el sitio que el problema no solo persiste, sino que se agrava. Se han multiplicado, tenemos alrededor de 30 a 36 frentes mineros a nivel de toda la provincia. Las máquinas siguen extrayendo el oro de manera ilegal. El río Yatunyacu tiene aluminio, cadmio y plomo. Además, en la zona se incrementaron delitos como tráfico de armas y trata de blancas. Contabilizamos más de 2.500 hectáreas por remediar. Y esto representa alrededor de $300 millones para el Estado ecuatoriano. Y no tiene los recursos para hacerlo. Y esto ha afectado a los cultivos y al ecoturismo. En Yutsupino a los turistas se les ofrecían recorridos por cavernas, fuentes de agua y miradores. Pero hoy eso se ha alejado, pues cada vez hay menos que apreciar. Y que hay personas del extranjero que se pagan $7,000, $10,000, $20,000, se vienen a pasar solamente 8, 15 días para disfrutar lo que no tienen. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Operativos han sido frustrados, pues los mineros ilegales están armados. Colectivos como Napo Resiste también han denunciado este año otras zonas afectadas, como Naranjalito. Según el Ministerio de Ambiente, llegar a una remediación ambiental tomaría al menos 2 años. La Corporación Financiera Nacional subastará 233 palcos del estadio George Capwell de Guayaquil. También se incluyen decenas de bienes inmuebles en Pichincha y Guayas. PC Granja reporta que la entidad espera recaudar este año al menos $30 millones. La convocatoria está prevista para el próximo 11 de julio. Allí la Corporación Financiera Nacional subastará 233 palcos del estadio George Capwell, ubicado en Guayaquil, valorados cada uno en $1,343.25. Estos bienes fueron entregados por el Club Sport Emelec como dación de pago luego de la crisis bancaria de 1999, cuando la CFN asumió las deudas que varias entidades mantenían con la banca privada. No son los únicos bienes en ese listado. También consta este lote frente al mar de 79.713 metros cuadrados en el Cantón General Villa Mil Playas y cuyo costo es de casi $2.9 millones. Según los directivos de la Corporación Financiera Nacional, en esta primera subasta del año, denominada de oportunidades, se incluyen locales comerciales, bodegas y parqueaderos del edificio World Trade Center, ubicado en Quito. Para que cuando venga la nueva administración tenga todo esto en orden y no haya bienes abandonados. Este año la CFN prevé recaudar a través de la subasta de bienes $30 millones. Luego de la pausa explicaremos los cambios para evaluar a los estudiantes de escuelas y colegios. El examen supletorio y la pérdida de año regresaron. Hay nuevas reglas en las evaluaciones para los estudiantes de la Sierra y Amazonía en el próximo periodo escolar. Se proyecta que más de 1.700.000 alumnos ingresen a las aulas en agosto. Carla Delgado con los detalles. La reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural dispone varios cambios que se implementarán en el periodo escolar que empieza en agosto. Los más relevantes tienen que ver con los métodos de evaluación. Por ejemplo, ahora los estudiantes de básica media, es decir, entre 8 y 11 años, podrán quedarse en supletorio si no completan el puntaje de 7 sobre 10. Antes esta regla estaba dispuesta solo para los alumnos de 12 años en adelante. Según se detalla en la norma, este examen está dirigido solo para 2 materias, lectura y escritura y razonamiento lógico. Entre otros cambios, se ordena que los estudiantes de educación inicial también podrían perder el año. Antes esta posibilidad estaba prohibida. Estos cambios se dan luego de una serie de flexibilizaciones que ocurrieron durante la pandemia. Lo que se intenta es elevar nuevamente el nivel académico. Además, se buscan nuevas formas de evaluaciones, que ya no irán determinadas solo por un examen,
sino mediante presentación de proyectos, obras teatrales y eventos culturales, en los que los estudiantes demuestren sus conocimientos. Más de 1.700.000 estudiantes ingresarán a clases en agosto en la Sierra y Amazonía. Los postulantes a las universidades e institutos públicos rechazaron más de 30.000 cupos. La Secretaría de Educación Superior explica qué se hará con ese remanente. Veamos cuáles son las carreras menos demandadas en Ecuador. 35.000 de los 120.000 cupos fueron rechazados por los postulantes durante el último proceso para acceder a la educación superior. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, explica que las universidades e institutos abrieron un proceso extraordinario para otorgar los cupos sobrantes. Por ejemplo, la Universidad Politécnica del Ejército, mediante sus páginas oficiales, promocionó 1.000 cupos sobrantes en distintas carreras. El problema, según mencionan las autoridades, es que existen profesiones que cada vez pierden el interés de los aspirantes, porque no son debidamente promocionadas en los mismos centros de estudio. Entre las carreras que tuvieron menor demanda están periodismo e información. Les siguen arquitectura y construcción. Luego está industria y producción. En esta lista también aparece transporte, artes, ciencia de la tierra, veterinaria y acuacultura. Pero tenemos una variedad de carreras, tanto en institutos tecnológicos como en universidades, que están en el campo de la salud y que requiere el país, como es la optometría, como es la radiología, asistentes auxiliares de enfermería. Desde esta entidad de Estado mencionan que se lanzará un programa de incentivos académicos que busca llenar cupos en las carreras menos demandadas. Para esto ya trabajan junto al sector productivo. Sabiendo cuáles son las necesidades del país, incentivar a los jóvenes de esta manera que opten por estas carreras y ayudar a la academia a que pueda seguir fortaleciendo estas carreras que tienen una demanda baja. La idea es ponerlo en práctica para este nuevo proceso de ingreso a la educación superior que iniciará el próximo 17 de julio. Las denuncias de consumidores por problemas en productos adquiridos se incrementaron este año en la Defensoría del Pueblo en comparación al 2022. Adriana Bermeo explica el proceso que se sigue en estos casos. La Defensoría del Pueblo registra un incremento del 26% en denuncias de consumidores durante el primer semestre del 2023. Son 2.300 quejas. En el mismo periodo del 2022 se contabilizaron 1.700. Los usuarios presentan problemas relacionados con compra de productos, sobre todo electrodomésticos y vehículos. Una vez que han reclamado en cada uno de sus almacenes, vienen a la Defensoría del Pueblo si es que no se ha llegado a un acuerdo que proteja sus derechos. Todos los casos que llegan a la Defensoría del Pueblo tienen una resolución que puede ser la conciliación o, cuando no hay acuerdo entre el vendedor y el comprador, se emite un informe sobre las vulneraciones de derechos. Este documento no es vinculante, pero puede ser presentado como prueba ante los juzgados de contravenciones. Lo óptimo es que no sea más de 30 días en que se lleve todo este proceso. Si se trata de productos de bajo valor, los desacuerdos se resuelven en el lugar de compra. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece 15 días desde que se recibió el producto para que los usuarios puedan cambiarlo o devolverlo. Los compradores no están obligados a aceptar notas de crédito. Las opciones son o le devuelve el dinero o le cambia un producto de similares características al que usted está devolviendo. Si los propietarios de locales se niegan a la devolución en efectivo, la multa podría ser de hasta $4.500. Sin tener que justificar la razón, simplemente porque no le gustó el color de la camisa, simplemente porque la talla no era la correcta, usted puede devolver el producto. La devolución en efectivo no aplica para alimentos, por ser productos perecibles. En estos casos sí se entregarán notas de crédito. Las universidades ofrecen atención jurídica gratuita a personas de escasos recursos de Quito. Este servicio es de lunes a viernes y en diferentes materias del derecho. Alex Ceballos informa. Estos vecinos enfrentan un problema jurídico que les podría dejar sin hogar y sin libertad, sin recursos económicos para la defensa. Los vecinos acudieron a pedir ayuda al consultorio jurídico gratuito de la Universidad Central, ubicado en las calles Galápagos y Guayaquil, en el centro de Quito. Cada mes atienden 300 casos en materia civil, penal, laboral, violencia intrafamiliar, inquilinato, derechos humanos. Sí, según la tabla, se aplica la tabla de pensiones. Experimentados juristas atienden a los usuarios y los estudiantes de derecho observan y aprenden. Otras universidades también efectúan este servicio jurídico de manera gratuita. En la San Francisco, los mejores estudiantes del sexto semestre estudian los casos
y 4 abogados experimentados guían la defensa. Al momento estamos operando principalmente en las materias de derecho de familia, derecho laboral, derecho penal y derechos humanos. En la Universidad de las Américas, el consultorio jurídico gratuito funciona en 3 plantas de un edificio ubicado en las calles Orellana y Wimper, donde brindamos servicios legales a personas de escasos recursos económicos, a personas que pertenecen a un grupo de atención vulnerable. Nosotros generamos aquí asesorías, patrocinio. Los consultorios jurídicos gratuitos permiten las prácticas preprofesionales de los estudiantes de Derecho y sobre todo la atención a los sectores vulnerables de la sociedad. Más adelante, 2 caras de la violencia en Durán. Mientras militares y policías ejecutaban un operativo en un barrio, en otro acribillaban a un hombre. Ni la presencia de los militares detiene los asesinatos en Durán, en la provincia del Guayas. Mientras los uniformados ejecutaban un operativo en un barrio, los sicarios asesinaban a un hombre a 15 minutos de ese sitio. Berlín Ochoa con la información. Por tierra y aire, 250 militares y policías rodearon 30 calles del Recreo, barrio del Cantón Durán en Guayas. Con fusiles llegaron los uniformados ante las 14 muertes violentas registradas en el sitio en la última semana, incluso fuera de un establecimiento educativo. Estamos realizando una operación de control de armas, municiones, explosivos en apoyo a la Policía Nacional. Poder desarmarlos, estos grupos de delincuencia organizada. Mientras los uniformados estaban en el Recreo, a 15 minutos de ahí un hombre era asesinado. Le dispararon más de 5 veces. La policía no dio declaraciones. Un testigo del crimen comentó cómo acribillaron a la víctima, que hasta la noche de este miércoles no había sido identificada. Y lo han bajado del carro, y cuando lo han bajado del carro ahí le han pegado los 10 tiros. Y él parece que se ha querido meter desde cuando debajo del carro. No puedo alcanzar. En Durán hay 315.000 habitantes. En el 35% de la población urbana hay invasiones con calles dañadas de difícil acceso. En esos asentamientos irregulares donde los microtraficantes han construido guaridas, se realizó el control de armas. En la noche que tienen que venir las autoridades. Peligroso. Yo trabajo en seguridad. Yo entro a la 1 de la mañana cuando me toca la noche, es peligroso. El problema es que se pone ya bastante zona roja esto, en lo que es la noche a partir de las 10 de la noche. Según los militares, 250 uniformados mantendrán los operativos en Durán, el segundo cantón más peligroso de Guayas. En Manabí se repuso con otra aeronave, el helicóptero que hace más de un año se estrelló en una avenida de Puerto Viejo. La entrega se llevó a cabo en una ceremonia de la Fuerza Aérea. Cuidado, frene. Fue en marzo del 2022 cuando un helicóptero militar modelo Gazelle se estrelló en la avenida universitaria de Puerto Viejo. En el siniestro, los 3 militares que iban a bordo y 3 civiles que se movilizaban en un bus y en un auto resultaron heridos. La Fuerza Aérea confirmó en ese entonces que se trató de un accidente provocado por pájaros. Y ahora, tras cumplir los trámites con la aseguradora, se repuso la aeronave con una de procedencia francesa que fue entregada este miércoles en una ceremonia en el Fuerte Militar Manabí. Son aeronaves usadas siempre en la reposición, aproximadamente entre 6.000 y 7.000 horas de vuelo. Una aeronave Fennec BA con capacidad de transporte de 4 pasajeros. El helicóptero estará a disposición para las operaciones de la Fuerza Aérea en la provincia. De mando y control, son misiones de vigilancia y reconocimiento, pero también son misiones para apoyar en el caso de evacuaciones aeromédicas y también para apoyar en el caso de incendios, porque este helicóptero viene con un Bambi Bucket, que es el dispositivo que le ayuda a apoyar cuando tenemos problemas con incendios en lugares que son inaccesibles para el personal humano. El seguro de la aeronave siniestrada fue por más de $720.000. La propuesta de reforma al sistema de pensiones del IES contiene 5 cambios principales. Por ejemplo, se plantea incrementar los años de aportes necesarios para jubilarse. Alberto Luna estuvo en la presentación oficial de esa reforma. La propuesta de reforma al Fondo de Pensiones del IES fue presentada oficialmente este miércoles. Según el análisis que realizó la comisión, el actual diseño del sistema pone en riesgo el pago de las pensiones de los futuros jubilados. Estamos entrando en una zona de peligro
en la cual no va a haber dólares para pagar las pensiones de los jubilados. En la presentación se ratificó que no se plantea aumentar la edad mínima para la jubilación de 60 años ni incrementar el porcentaje del actual aporte. Son 5 los principales cambios propuestos al sistema. Aumentar gradualmente los años de aportaciones requeridos para jubilarse. Por ejemplo, en la actualidad, quienes se jubilan con 60 años necesitan 30 años de aportes. Con la reforma requerirán 35 años de contribución. También se propone cambiar el cálculo para fijar la pensión. Ya no utilizar los 5 mejores años del salario, sino tomar en cuenta gradualmente más años para el cálculo. Además, se plantea que la pensión tenga 2 componentes, una pensión básica y otra variable. Con este sistema de pensión básica más pensión variable, lo que va a pasar es que para el jubilado de menores ingresos, la mayor parte de su pensión va a estar determinada por la básica. Esto ayuda a que la reforma no va a alterar el nivel de las pensiones de afiliados de ingresos medios y bajos. Los afiliados de ingresos altos sí se van a dar cuenta que su pensión es menor, porque el subsidio para ellos es menor. Se implementa de igual forma mecanismos para que la afiliación al fondo de pensiones sea obligatoria para trabajadores independientes. Y por último, se propone que el aporte mensual de los afiliados se aplique también a los décimos. La propuesta contiene además planes de ahorro para que los jubilados reciban ingresos adicionales y la creación de un nuevo directorio en el IES que maneje solo el fondo de pensiones, no el sistema de salud del Seguro Social. La exposición duró más de 1 hora. Se utilizaron 35 diapositivas para explicar la situación que afronta el sistema y justificar con cifras esas reformas. La propuesta, que ya fue presentada al gobierno, está en etapa de socialización. Producir petróleo y derivados dejó de ser negocio para el Ecuador. En los primeros meses del año, el país gastó más en comprar derivados que lo que recibió por la exportación petrolera. Francisco Garcés con más datos. Producir petróleo y sus derivados le ha dejado pérdidas al Ecuador durante este año. Por primera vez en la historia del país, se gasta más en importar los combustibles que lo que se recibe por la producción y exportación de crudo. Según las cifras del Ministerio de Energía, entre enero y mayo, Ecuador recibió 2.497 millones de dólares por concepto de exportación, pero gastó 2.735 millones en importar los combustibles que el país necesita. Es decir, hay un déficit de 238 millones de dólares. Ya no nos podemos llamar un país exportador de petróleo, sino importador, porque las importaciones son mayores que las exportaciones. Varias son las razones. Una de ellas que desde el 2003 la producción petrolera del país no ha crecido y se mantiene cerca de los 470.000 barriles por día. Por otro lado, los precios internacionales del crudo han caído. En el 2022 se exportó el petróleo ecuatoriano hasta en $80 por barril, pero en los 5 primeros meses de este año el país vende su crudo a un promedio de $62 por barril. Y entre enero y mayo se debió importar un 14% más de combustibles, porcentaje que no tiene justificación económica según el gobierno. Mientras exista esta estructura de precios tan bajos frente al mercado internacional y a los vecinos, se incentivará el contrabando y el consumo innecesario. El gobierno sabe que las cifras no se revertirán si es que no hay un aumento en la producción petrolera y por eso la prioridad es atraer la inversión de empresas extranjeras. El primer campo que se abrirá a ellos será el Sacha, que es uno de los más importantes del país. Este campo está produciendo 60.000 barriles por día, pero con tecnología, con capital, en un esquema que se llama recuperación mejorada, puede subir a 100.000 barriles por día. El régimen tiene al menos 5 ofertas para ello y espera concretar la entrega de ese campo en los próximos 60 días. Transporte público, el tormento diario.
Los gases que emanan los buses a diésel son la principal fuente de contaminación en ciudades como Quito y Guayaquil. Uno de los peores contaminantes es el denominado PM.25. Debería ser de 15 microgramos por metro cúbico, pero en horas pico en varias zonas de la capital alcanza niveles de 32 microgramos y en el caso de Guayaquil, en el área comercial principalmente, son 30 microgramos. Ambos sobrepasan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud para evitar enfermedades, sobre todo respiratorias. Merlin Ochoa con un nuevo reporte. La huella de la contaminación ambiental está reflejada con el hollín impregnado en las ventanas, paredes y puertas de las casas ubicadas a lo largo de la calle General Necochea, una de las principales vías que conecta el sur con el centro de Quito. ¿No ve que aquí aceleran y ahí botan el humo? Un estudio realizado en el 2022 y publicado este año por la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito detectó que en sectores como el Trébol, en el sur o la Universidad Central, en horas pico existe un contaminante conocido como material particulado PM2.5, que son residuos muy pequeños suspendidos en el aire que contienen sustancias químicas, polvo, hollín y metales. Estas partículas contaminantes deben tener un límite para no generar enfermedades. La Organización Mundial de la Salud establece un techo de 15 microgramos por metro cúbico, pero en Quito, en horas pico, llegaba a 32.5, es decir, más del doble. Los niveles responden al incremento del parque vehicular en la ciudad. Es decir, si usted incrementa la cantidad de autos circulando en una calle, en una ciudad, la contaminación va a ir aumentando. En Guayaquil, Ecoavisa pidió al municipio una entrevista sobre el tema, pero nos informaron que los voceros están en proceso de inducción y preparación. Sin embargo, en la urbe, la última investigación de esta materia la hizo la SPOL hace 6 años. Monitorearon la ciudad durante 6 meses y en horas pico la contaminación en el aire, en el casco comercial, llegaba a 30 microgramos, es decir, el doble de lo sugerido por la OMS. Actualmente estamos más o menos en los mismos niveles, porque después de la pandemia otra vez comenzó la vida urbana normal. Todas las industrias están funcionando, todos los carros están funcionando. Recalca que la baja calidad del combustible agudiza el problema. Porque nuestra gasolina tiene un alto elevado de contenido de azufre, estamos hablando entre 350 y 600 partes por millón. Ese material particulado absorbe el azufre y lo respiramos y penetra hasta las zonas más profundas del pulmón. La OMS advierte una relación directa entre la contaminación del aire y enfermedades respiratorias, cardíacas y cáncer. Mañana, en la cuarta entrega de la serie Transporte Público, el tormento diario, los usuarios cuentan cómo afecta en sus vidas las horas de demora y los maltratos en los buses. El tribunal del caso Las Torres notificó la condena por el excontralor Pablo Celi y otros 10 sentenciados. Además de la pena de prisión que deben pagar, también la reparación al Estado y colocar una placa con un mensaje sobre la honradez de los funcionarios públicos. Jacqueline Rodas sigue el tema. Tras varios incidentes, el tribunal del caso Las Torres finalmente notificó por escrito la sentencia para los 11 condenados por delincuencia organizada. Señala como autores directos del delito al excontralor Pablo Celi y al exgerente de Petroecuador Pablo Flores, a quienes impone una pena de 13 años y 4 meses de prisión, el pago de $250,000 cada uno y pierden sus derechos políticos. Los demás procesados tienen penas menores de acuerdo a su participación en la trama de corrupción y la reparación total suma $1.400.000. Todos deben pedir disculpas públicas al país en un canal de televisión de alcance nacional y colocar una placa en la Contraloría General del Estado, Petroecuador, la Secretaría de la Presidencia de la República y en las gobernaciones. Además, a las 3 entidades involucradas se les da un plazo de 90 días para que implementen un plan de capacitación a los servidores públicos sobre ética y la obligación de denunciar. Se emite la boleta de encarcelamiento, pero se ejecutará cuando el
fallo quede en firme. Aún restan los recursos de apelación y casación. Según la Fiscalía y los jueces, los imputados conformaron una estructura delictiva para cobrar $4 millones en coimas a la empresa No Limit, contratista de Petroecuador, a cambio de desvanecer glosas y liberar planillas de pago. La CONAIE resolvió que no respaldará candidato presidencial alguno en los comicios del próximo 20 de agosto. La organización indígena tomó la decisión en su consejo ampliado que concluyó en que ninguno de los binomios presidenciales plantean soluciones a los principales problemas que tiene el país. La CONAIE anunció, en cambio, que sí apoyará a los candidatos de Pachacutic que buscan un puesto en la Asamblea Nacional. Así, la organización tomó una decisión contraria a la que hace varios días anunció Pachacutic, movimiento que no tiene candidato presidencial propio, pero que sí decidió apoyar a Yacu Pérez. Representante también de los compañeros. Este miércoles se registraron incidentes en la sede del partido Izquierda Democrática en Quito. Esta agrupación se quedó fuera de las elecciones presidenciales y legislativas por disputas internas. Paul Romero detalla lo ocurrido. En la sede del partido Izquierda Democrática hubo gritos, empujones entre militantes de los dos sectores que se disputan el control del Partido Naranja. Una rueda de prensa terminó en incidentes entre quienes respaldan a Enrique Chávez como presidente de la agrupación y los que apoyan a Analía Ledesma. En mayo pasado, el Comité de Ética de la Izquierda Democrática removió a Chávez de la presidencia, acusándolo de pertenecer a otro partido político, y nombró a Ledesma. El conflicto no se superó y por esta disputa, el Partido Naranja quedó fuera de la papeleta electoral de las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto y tampoco presentó candidatos a asambleístas nacionales. Se acostumbraron a disfrutar del poder político del partido y que esta vez no lo tienen. Y como no lo tienen, han perdido el norte y se han entontecido. Para poner fin a la crisis, Chávez anunció la convocatoria en 6 meses a una convención nacional para que toda la militancia decida el futuro del partido. Hay 6 meses para socializar y poder convocar a una convención nacional para elegir la directiva nacional. En las elecciones del 2021, la Izquierda Democrática fue la tercera fuerza política en la Asamblea. En agosto próximo, participará solo con candidatos provinciales. Los aspirantes al Consejo Nacional Electoral, Eduardo Franco Loor y Bielka Párraga, tienen impedimento legal para participar en el concurso de méritos y oposición. Los dos son consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana, organismo que está encargado del concurso. Eduardo Franco Loor y Bielka Párraga fueron candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, auspiciados por el correísmo en las elecciones de febrero pasado y actualmente son consejeros suplentes. Los dos participan en el concurso de oposición y méritos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana prohíbe a sus integrantes participar en procesos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones. Por esta razón, no pueden participar en el concurso. Por tener flagrante conflicto de interés, al ellos ser actualmente consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están inhabilitados. Hago un llamado a la Comisión Ciudadana de Selección, quien debe de actuar de oficio. Además, el reglamento para el proceso de renovación parcial del CNE prohíbe que los concursantes participen en elecciones en los últimos 5 años para un cargo de elección popular. Loor y Párraga lo hicieron en las de febrero de este año. Por estas inconsistencias, uno de los 72 participantes para los 2 cupos en el CNE presentará una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero ante semejante desidia he decidido de manera personal interponer las correspondientes denuncias tanto al Contencioso Electoral cuanto al propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solicitando se revea la admisión. Hace pocos días, la Comisión Ciudadana de Selección aprobó la recalificación de méritos a Franco Loor y Bielka Párraga para que se acerquen a los 50 puntos y pasen con mejores opciones a las pruebas orales y escritas. Algunos viven como quieren y se ufanan. Este fanático del fútbol surfea mientras disfruta de su pasión por el fútbol. Su tabla de paddle surf no es cualquier tabla. El video grabado en Estambul, Turquía, en la cuenta de Süleymanatli 1, un aficionado de las olas, tiene más de 240,000 reproducciones.
Un grupo de amigos se prepara para vivir el espectáculo de la hora dorada con un dron FPV que sobrevuela un atardecer en las islas de coral en la playa de Batu Karung, en el Pacífico Este de Java, Indonesia. Los pilotos vuelan sin moverse del piso gracias a sus lentes que los incluyen en la aventura sobre las olas que golpean las rocas. El video colgado en la cuenta de Kivex FPV tiene 7.4 millones de reproducciones y más de 1.3 millones de likes. El abrazo tan esperado entre Ali, un niño musulmán, y una princesa georgiana, Nino, representados en esta escultura de acero en Batumi, Georgia. Todos los días a las 19 horas se puede ver a Ali y Nino en movimiento. Las figuras se acercan hasta fundirse en un abrazo. Su baile dura 10 minutos y es muy emotivo. Se construyó en 2010 y simboliza la trágica separación de Ali y Nino tras la invasión soviética. El video publicado en Instagram en la cuenta de DJ Roger tiene 2 millones de reproducciones. Lo increíble de captar los procesos naturales con un lente macro. Así, Pepe Marco, fotógrafo profesional, logra retratar insectos hasta diminutos que polinizan todo tipo de plantas. Los contrastes de colores y texturas sorprenden y en casos asustan, porque hay algunos con pinta de monstruos. El video tiene 23 millones de reproducciones y 3.5 millones de likes. Pato al agua, o más bien, patos al agua. Quizás el más travieso es llevado por la corriente y se pone en peligro, pero la mamá pata salta para acompañarlo. Los patitos deciden seguirla. Uno para todos o todos para uno. El tierno video publicado en Twitter tiene más de 33,000 likes y 1.9 millones de reproducciones. Recuerde que más información usted la puede encontrar en nuestro portal web ecuavisa.com. El Observatorio Mundial del Cáncer prevé un incremento exponencial de los nuevos diagnósticos por esta enfermedad y su mortalidad. Conozcan cuáles son los más comunes en Ecuador en un informe de Fabiola Santana. En Ecuador se registraron 29,000 nuevos casos de cáncer y 15,000 fallecidos por esta enfermedad en 2020. Para el año 2035 se prevé un incremento del 59% de los casos y el 68% de muertes, según estimaciones del Observatorio Mundial del Cáncer. Los de mayor incidencia en el país son el de mama, con 38 casos por cada 100,000 mujeres, y el de próstata, con casi 36 casos por cada 100,000 hombres. Solo al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito llegan 3,000 nuevos casos avanzados al año que requieren de tratamiento. Por la cantidad de pacientes, el Ministerio de Salud prevé incrementar un piso para la atención oncológica. Y aunque la detección temprana podría generar mayores porcentajes de supervivencia, lograrlo se ha tornado en todo un reto. El Ministerio de Salud mantiene activa la Estrategia Nacional para la Atención Integral del Cáncer, con un costo total de casi $103 millones. Esta estrategia enmarca directrices como el recomendar que las mujeres entre 50 y 69 años se realicen una mamografía cada 2 años. Y en el caso de los hombres, recomienda controles de próstata desde los 50 años. Son factores de riesgo la edad, la obesidad y el consumo de alcohol y drogas. De allí el interés del Ministerio de Salud por generar políticas públicas para atacar los hábitos de consumo y disminuir las probabilidades de cáncer. Los gastos de mascotas se incluyen dentro de la deducción de gastos personales para el impuesto a la renta. Fabiola Santana explica cómo se registrarán estos rubros. Por primera vez, lo que se invierte en las mascotas se incluyen en la deducción de gastos para pagar menos impuesto a la renta. En los gastos de salud están los pagos veterinarios, en alimentación, la comida de mascotas, y en vestimenta, el valor de su ropa y accesorios. El gobierno incluyó estos rubros en el decreto ley vigente de la reforma tributaria. Como hay un tope, no hay una consideración técnica de cuánto se estima que gasta una persona en una mascota, porque sabemos que al final del día, en su rebaja de gastos personales, nunca va a poder utilizar más de determinado valor en función de las cargas familiares que tenga cada contribuyente. Esta decisión es bien recibida por los propietarios de mascotas, que sentirán un alivio en sus bolsillos. Los propietarios de Ezequiel y Bigotes gastan alrededor de $130 mensuales.
En arena, comida y lo que es medicación. Podrán deducir del impuesto el balanceado para perro, que va desde los $4 hasta los $135 dependiendo de los kilos y la marca. En vestimenta, por ejemplo, un arnés $38. Además, peines de $12, cepillos de dientes de $3 y hasta pañales de $7. En salud, por una consulta de veterinarias se paga mínimo $15. En el Ecuador aún no hay cifras oficiales de cuántas mascotas hay. En Guayaquil, hace un año, un censo del municipio determinó que hay casi 800.000 mascotas en hogares y calles. En Quito, el registro se hará el próximo año. Guayaquil y Quito apuestan por el turismo de congresos y convenciones. Más de 80 eventos se realizarán este año en ambas ciudades. Tan solo en el puerto principal se generaron $400 millones en 2022 por esta actividad. Luis Alfredo Zúñiga con la información. El turismo de congresos y convenciones es una de las apuestas de las dos ciudades más grandes del país, Guayaquil y Quito. ¿Pero por qué? La primera razón es porque genera entre 3 a 4 veces más ingresos por persona, según la Organización Mundial de Turismo. Es una persona que viene a un buen hotel, que va a un buen restaurante, $300, $400 diarios. La segunda es porque ambas ciudades, a diferencia de otras del país, cuentan con la infraestructura adecuada para estos actos. Primero tenemos el centro de convenciones, además tenemos una oferta hotelera en la ciudad con más de 15.000 camas hoteleras día. En 2022, la empresa pública municipal de turismo en Guayaquil señaló que durante ese año se realizaron 102 eventos, derivando en 270 noches de alojamiento y $400 millones en ingresos en todo el sector turístico. En eso aportó la final de la Copa Libertadores, que se realizó. 50 de esos encuentros fueron en el centro de convenciones y este año se proyectan contar con la misma cantidad. Tan solo en julio habrá 3 más. Quito no se queda atrás. En 2022 se llevaron a cabo 87 eventos. De esos, 40 fueron de carácter internacional y este año se espera que sean al menos 34. Además involucra también una cadena de valor muchísimo más amplia de hasta 120 empresas que se involucran para la realización de congresos y convenciones. Según la Organización Mundial de Turismo, el 40% de asistentes a congresos y convenciones suelen regresar para vacacionar en las ciudades en donde se realizaron estos eventos. Han pasado más de 2 años y el proyecto Letras Vivas sigue en investigación por presunto peculado. Con este contrato de Cintia Viteri por casi $400.000 se pintaron 50 muros en Guayaquil con frases de autores locales. Ahora esas supuestas obras de arte están deterioradas. Estefanía Arias con el informe. Letras Vivas fue uno de los proyectos más polémicos en la administración de la exalcaldesa Cintia Viteri. En 2021 se pintaron 50 murales en distintas zonas de Guayaquil, con frases de obras literarias de escritores locales. El contrato costó casi $400.000. Los autores de estos textos plasmados en las paredes indicaron que jamás se enteraron y ni se les reconoció el pago por derechos de autor. Ante esta denuncia, en abril de ese año, la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de peculado. Han pasado más de 2 años y el caso está en manos de la Fiscalía de Los Ríos y vía correo la entidad confirmó que aún siguen en indagación previa. Hoy esos murales están llenos de grafitis. Incluso hay uno en la avenida Barcelona, en el suroeste, cuya frase está incompleta. Un tramo de la pared fue pintado y se borró parte de lo que decía. Otro en el norte, que rinde homenaje al emblemático bolero Nuestro Juramento, está con rayones. Y es que en todo este tiempo a los murales tampoco se les ha dado mantenimiento o han sido restaurados, como lo ofreció la anterior administración. Consultamos al actual municipio de Guayaquil sobre qué va a pasar con este proyecto e indicaron vía correo que lo están evaluando y que cuando la Dirección de Gestión y Promoción Cultural concluya ese proceso, se pronunciarán.